Regresamos a esta edición de Al Cierre, en el que estamos analizando, si no el recrudecimiento, por lo menos el estancamiento en cuanto a solución de la situación de inseguridad en el llamado Triángulo Norte, esto es Guatemala, Honduras y El Salvador. Conversamos en nuestro estudio con don Álvaro Ramos, en El Salvador con don Carlos Ponce, en Guatemala con Carla Campos y en Honduras con Jaime Flores. Don Álvaro, si pudiéramos retomar un poco más, a veces uno se angustia, se desestimula, se desespera, porque dice, bueno, se hacen muchos esfuerzos, pero no vemos al final la luz del día, la luz al final del túnel. ¿Cuánto más vamos a seguir en esto y cuáles son las causas que hacen que esto siga así? Yo quiero ser optimista, yo sí veo la luz del túnel en el momento en que fortalezcamos asuntos como combatir la impunidad. Empecemos por algo que hemos identificado perfectamente claro, y tenemos que combatir también el problema del desempleo y la educación en niveles, sobre todo en los hombres jóvenes. Vea que no solo en cualquier, por supuesto las mujeres también, pero tenemos un problema de violencia en los muchachos entre los 17 y 29 años. Estos dos elementos, educación y trabajo, hay que conseguir trabajo para estas personas, hay un esfuerzo institucional global. Todo el mundo nos tiene que ayudar y nosotros en particular tenemos que ayudarnos a nosotros mismos, pero tenemos elementos estructurales que nos han afectado a lo largo de la historia. El primero es la geografía, ya tocamos los elementos históricos, ¿verdad? La colonia, una corrupción heredada, etcétera. Pero veamos la geografía. No podemos evitar la geografía y la demografía. Tenemos una geografía en la que estamos en el medio, lamentabilísimamente, de los grandes productores del norte y centro de Sudamérica, con los grandes países consumidores al norte del hemisferio. Todos, Europa, Estados Unidos y las naciones ricas de Asia. Este elemento no podemos escapar de él y es en contra de nosotros. La violencia viene insuflada en contra de nosotros de ahí. Y luego tenemos el elemento demográfico, tenemos en la pirámide nuestra tenemos gente muy joven, pero hay uno más que debemos analizar, tomando 20 años, un periodo corto de 20 años en la historia de nosotros, hacia atrás. Centroamérica es la región del mundo, vea que así como tenemos bellezas, somos la región con más volcanes del mundo, tenemos cuerpos de agua preciosos, tenemos las dos grandes masas oceánicas al lado de nosotros, el Pacífico, el Caribe en su sección que es del Atlántico. Todo eso nos favorece, pero tenemos un elemento extraño en esta pequeña istmo nuestro, de nuestros 5 o 6 países hermanos. Yo incluyo a Panamá como un hermano exactamente igual, yo nunca lo he excluido, para mí es un hermano de Centroamérica. Tenemos un problema, en esta región del mundo se dan concentrados en ese periodo de 20 años, y ustedes si se echa para atrás por supuesto más, todos los problemas naturales que uno se puede imaginar, terremotos, ciclones, huracanes los llamamos nosotros aquí, deslaves, inundaciones, sequías. Todos los problemas que en otras partes del mundo están distribuidos continentalmente, por ejemplo en un país continental como Estados Unidos o como Australia, todos se presentan en una región tan pequeña. Vemos que 2 huracanes gigantescos, para tocar 2 huracanes históricos, Juan y Mitch, causaron probablemente la mayor devastación de orden demográfico que ya hemos tenido, más que las guerras, probablemente, en que hizo movimientos económicos, movimientos de masas, de trabajadores, de campesinos. Hasta la fecha, Centroamérica tiene ese lastre económico y por supuesto tiene que ver con todo este insumo de violencia. Tras que éramos tantos, parió la abuela, dice el dicho. Don Carlos Ponce, usted mencionó anteriormente que había habido una negociación con las maras con relación al tema de los militares y la policía. ¿A qué se refirió particularmente? Bueno, esto era una cosa con la que el gobierno anterior se jactaba. Hay que recordarse de que esa negociación entre el Estado, las principales cabecillas de las pandillas, se gestó y se pretendía ejecutar en la clandestinidad, en secreto, mientras se manejaba un discurso de ataque frontal contra la delincuencia. No fue hasta que 2 medios de comunicación pues denunciaron el traslado masivo de más de 30 cabecillas pandilleros en marzo del 2012, que el gobierno se vio obligado a crear una versión oficial sobre el traslado y pues atender los señalamientos o tratar de desvirtuar los señalamientos de una negociación por cierto, todas esas versiones fueron ya descalificadas por el actual presidente
quien ha aceptado de que en efecto existió una negociación. Lastimosamente, esa negociación tuvo como varios objetivos. Quizás el más dañino fue el utilizar o instrumentalizar a las pandillas para efectos electorales. Definitivamente grave, porque esto significó pues crear una interacción no solamente a nivel central entre el Estado y las pandillas, sino que buscar crear interacciones a nivel local entre alcaldes y jefes de pandillas locales. Eso por supuesto que ha incrementado o incrementó la influencia de las pandillas en los territorios, el control que ejercen pues incrementó, y todo pues con miras a esa elección del año pasado presidencial, en donde fue muy evidente cómo el partido oficial pues utilizó a las pandillas para coercionar votos en las comunidades en las que operan. Muy grave la situación. Permítame incorporar de nuevo a Carla Campos. Carla, una de las instituciones que hizo algún trabajo importante fue la CICIG, la Comisión contra la Impunidad, y que ha originado algún tiempo, recientemente alguna discusión, y a la que parece el gobierno no quiere darle una prolongación o extenderle su mandato. ¿Cuál es su apreciación al respecto? Correcto. Bueno, primero que nada decirles de que el trabajo de la CICIG en Guatemala ha sido elemental para poder hacer todo este tipo de investigaciones en contra de corrupción e impunidad en Guatemala. Y pues la posición del actual gobierno ha sido de que ha sido un no hacia la CICIG. Sin embargo, por los recientes acontecimientos de la captura del superintendente de la SAT, que es quienes son los que recaudan los fondos de Guatemala, pues a raíz de esto la población completa guatemalteca se ha volcado a decirle un sí a la CICIG. No, o sea, ya la petición no solo es de las organizaciones que defienden los derechos humanos, sino también ya ha habido un involucramiento de la sociedad que están repudiando todos estos actos de corrupción, y pues entonces les estamos dando un sí a la CICIG, y estamos viendo sobre todo esa necesidad de que la CICIG pueda estar apoyando al Ministerio Público, que es el encargado de hacer la investigación en los casos penales en Guatemala, pues para que se siga esclareciendo todos los casos, no solo casos de corrupción, sino hay mucha deuda por parte del Estado guatemalteco en casos, por ejemplo, de agresiones sexuales, han venido en incremento, violencia intrafamiliar. Como les decía, es todo un cúmulo de acciones que se dan en el país que generan que Guatemala sea, dentro de los 3 países, se lleve el tercer lugar en violencia generalizada. Muy bien, vamos a ir a una pausa y cuando regresemos incorporamos a don Jaime Flores de la Casa Alianza en Honduras. Vamos a un corte y regresamos en esta edición de Al Cierre.